Hola, vamos a comenzar nuestra segunda clase del curso de Álgebra y Geometría Analítica proponiéndonos resolver con generalidad un problema que nosotros resolvemos artesanalmente para cada sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si tengo un sistema con incógnitas x e y coeficientes cualesquiera, me gustaría una fórmula general que me diga cómo resolver el sistema conociendo esos coeficientes. Esto hace acordar un poco a algo que seguramente ustedes conocen y es esa fórmula resolvente de las ecuaciones cuadráticas. Si en una ecuación cuadrática sabes quiénes son A, B y C, los metes en la formulita famosa, esa de la raíz y todo eso, y sabes cuáles son las raíces. Vamos a tratar de reproducir ese estilo de solución de un problema. A ver, ahí vamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros habitualmente para resolver un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas? Despejamos una de las incógnitas. Empecemos, por ejemplo, por despejar la y. En este caso sería y es igual a s menos cx dividido d. Entonces, esta versión de la y, que equivale a s menos cx sobre d, la vamos a reemplazar en la otra ecuación. Pongamos algunas referencias para no perdernos. Vamos a llamar 1 a la primera, 2 a la segunda y decir que reemplazamos en 1. Entonces reemplazo en 1 para llegar a por x más b por y. En el lugar de y voy a poner su despeje. Esto es igual a, estoy reemplazando en 1, es igual a r. Y esta ecuación que uno diría, ¿qué hacemos con toda esta sopa de letras? Bueno, es muy ventajosa con respecto a lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hemos logrado un problema en el que hay una sola incógnita, que es la x. Todo lo demás, a, b, s, d, e, todo lo demás se supone que son valores conocidos, son los coeficientes del sistema. Estos se van a llamar los coeficientes, los términos independientes, pero se supone que uno los conoce cuando estudia un sistema de ecuaciones. Entonces, ahí vamos con nuestro despeje. Vamos a desarrollar un poquito para despejar la x. La vamos a presentar así: a por x más b por s sobre d. Esta d divide a cada término. Menos b por c sobre b por c por x, vamos a escribirlo bien, b por c por x sobre d. Todo esto es igual a r. Nos llevamos un factor común x y va a quedar así: bc sobre d por x. Y en el otro miembro de la igualdad vamos a escribir lo que quedó: bs sobre d. Un pasito más para facilitar la cancelación va a ser sacar factor común. Esto lo voy a escribir así: multiplico y divido por d en el caso de a, para que me quede con el denominador común d. Y bueno, de la misma manera multiplico y divido por d para que me quede con un denominador común aquí. Y eso me va a permitir cancelar. Así que con eso obtenemos una fórmula cerrada que me dice que la x se calcula a partir de los coeficientes del sistema siguiendo estas instrucciones. Muy bien. Bueno, y ahora nos falta deducir la fórmula para la y. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para la y? La fórmula para la y sería... Y esto va a doler un poco, porque las cuentas no van a ser así de sencillitas. Donde dice x, estoy mirando la expresión de la y, s menos cx, donde dice x voy a tener que escribir todo este palabrerío. Oh. Y sí, va a doler un poco, es molesto, pero no terrible. Desarrollemos un poquito esta expresión.
A ver, vamos a sacar en todo el numerador tengo a su vez un denominador que tendría que lograr que sea común. Entonces vamos a escribir esto así. Hacemos una raya grande de fracción y vamos a llevarlo a la forma AD menos BC como denominador común. Si multiplicamos, esperen, esta raya de fracción tendría que quedar prolija para que no se pierda de vista cuál es la división principal, que sería sobre D. Entonces vamos a escribir, a ver, S va a multiplicar a este denominador común, va a quedar SAD menos SBC menos CRD más CBS. Bueno, un cuentón. Pesado, pero no terrible. Y entonces, bueno, nos va a quedar, a ver, alguna cancelación. SBC, SB y C, SB y C se van. Así que esto ya empieza a aflojar. Dividir por D es multiplicar por 1 sobre D. Así que lo voy a escribir como esto. Y después voy a poner AD menos BC. Y por último voy a mirar los términos que me quedan, donde voy a encontrar un factor común D. Con lo cual me va a quedar D por AS menos CR. Y cancelando, llegamos a una expresión justamente para calcular el valor de I a partir de los coeficientes. Muy bien. ¿Cuál es la gracia de haber hecho estas fórmulas? Son pesadas, son desagradables, todo lo que quieran, pero las haces una sola vez. Porque una vez que las hiciste, cualquier sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, se va a resolver con estas fórmulas que, bueno, que una vez que las calculaste, es siempre lo mismo. Ya está, no lo haces todas las veces del mundo, ya está, ya tenés las fórmulas, las aplicás. Este es el valor de la Y, este es el valor de la X y punto. Vamos a verlo andando, trayendo el ejemplo de la clase anterior. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo que habíamos estudiado la vez pasada y es cuestión de aplicarle estas fórmulas para conocer los valores de la X y de la Y. Claro, tendríamos que identificar con claridad los coeficientes. En este caso A va a valer 1, B va a valer menos 1, C va a valer 1, D va a valer 1, R va a valer, esto es lo que llamamos R, y esto es lo que llamábamos S. Entonces, bueno, es cuestión de plantear las cuentas. A ver, en el caso de X, la cuenta sería RD, 8 tercios, por D, que es 1, menos BS, ojo que B es menos 1, menos BS, perdón, S dijimos que es 16 tercios, dividido por AD menos BC. En este caso, A por D es 1 por 1, menos B por C. ¿Y esto qué nos va a dar? Son 8 y 16 tercios, 24 tercios. 24 tercios dividido 3 es 8. Y dividiendo tengo 1 más 1, 2. Así que X es 4. Por su parte, la Y es AS, es decir,
A que vale 1 por S que vale 16 tercios menos CR. C es 1 y R es 8 tercios. La división ya la habíamos calculado, es un 2, no lo escribo dos veces. Me quedan 16 menos 8, 8 tercios. 8 tercios dividido 2, o sea, 4 tercios, que son los valores que habíamos obtenido previamente. Menos mal. Miremos lo que hicimos hasta ahora. Estas son prolijitas y ordenadas las fórmulas que calculamos. Ahora bien, estos valores RD menos BS los podemos presentar de esta manera. Fíjense, los vamos a presentar como un arreglo de 4 números. Y el divisor AD menos BC lo presentamos como otro arreglo de 4 números. El más fácil de leer en principio es el divisor. ¿Por qué? Bueno, porque son ni más ni menos que los coeficientes que acompañan a las incógnitas. A, B, C y D son los mismos que encontramos aquí acompañando a las incógnitas, tanto en la fórmula de X como en la fórmula de Y. Por su parte, en el numerador de esta fracción, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, en el caso de X, los coeficientes B y D se repiten, pero los coeficientes R y S, los términos independientes del sistema, entran en la columna de las X. En cambio acá, ¿qué vamos a ver? Que los términos independientes entran en la columna de las Y's, mientras que A y C permanecen. Cada una de estas cuentas que vemos aquí resumidas en este arreglo rectangular se llama determinante. Y si observamos un momentito, lo que vamos a ver es que es bastante fácil de recordar el cálculo, porque es simplemente el producto de la diagonal principal, de esta primera diagonal, menos el producto de la segunda. A por D menos B por C. Acá sería R por D menos B por S. Acá sería A por S menos C por R. Así que es muy fácil de calcular la cuenta que se realiza. No vamos a desarrollar mucho esto en este curso, pero estas fórmulas llevan el nombre tradicional de regla de Cramer para resolver sistemas cuadrados. Y la cuentita que hicimos con los elementos de una matriz tiene nombre propio e históricamente proviene justamente de esta clase de problemas. Se llama determinante de la matriz, que no es ni más ni menos que el producto de una diagonal menos el producto de la otra para el caso de matrices de 2×2. Acá vemos A11 por A22 menos A12 por A21 en la versión general. Esto define al determinante de una matriz de 2×2. Veamos cómo sigue la historia. Claro, uno ya lo aprendió para 2×2 y se plantea un poco inevitablemente cómo se hace para 3×3. En el caso de matrices de 3×3 y ya apuntando al caso general, es un poco más complicada la definición, y de hecho en el enfoque que nosotros vamos a presentar podríamos decir que es una definición recursiva, es decir, el determinante de 3×3 está definido a partir de cómo se calcula el de 2×2, y así sucesivamente. El de 4×4 va a quedar definido si uno explica cómo se calcula el de 3×3, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso vamos a tener que introducir un concepto que es el de cofactor. El cofactor de un elemento es el que se obtiene al suprimir una fila y una columna, que es donde está ese elemento. Y después se multiplica por un factor alternante que va a depender de la posición. Esto no pretendo que lo hayan entendido así de rápido, así que necesariamente vamos a mirar un ejemplo de cómo se hacen estas cuentas. Bueno, muy bien, vamos a calcular para esta matriz de ejemplo los cofactores, algunos. Por ejemplo, el 1, 1. Según las instrucciones que estuvimos leyendo, la definición, el cofactor va a surgir de cancelar
la fila 1 y la columna 1 y calcular el determinante de la matriz que queda. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Sería el determinante de la matriz que queda después de suprimir fila 1 y columna 1. O sea, el determinante de esta matriz multiplicado por un factorcito que va a alternar y que acaba de llevar los subíndices sumados. En este caso la suma va a ser par, así que va a quedar un 1. Y el determinante, como dijimos, es el producto de una diagonal menos el producto de la otra. Todas estas cuentas nos llevan hasta 3 menos 2, 1. Voy a calcular algunos cofactores más. En este caso voy a mirar la fila 1 y entonces el factor alternante va a tener 1, 2 sumándose, y el determinante que queda de suprimir la fila 1, dibujémoslo para después borrarlo, suprimo fila 1 y columna 2, y bueno, va a quedar entonces 1, 3 menos 1, 1. En este caso voy a tener un cambio de signo porque la suma de los subíndices es impar. Y ahora voy a tener el determinante de 1 menos 3. Voy a tener 4 menos 4. Voy a calcular uno más. El último de la fila 1, que en este caso sería menos 1 a la suma de subíndices por el determinante de la matriz que queda de suprimir la fila 1 y la columna 3. Entonces, en este caso me voy a encontrar con 1 menos 2 menos 1 menos 1. Esto, bueno, nuevamente los subíndices suman par, así que queda un 1. Y ahora voy a tener 1 por menos 1 menos 2. Esto va a dar menos 3. Y aquí es cuando vamos a usar la definición de determinante de 3 por 3. Leámosla. Fíjense que no es fácil de leer, ¿no? Para los que no están acostumbrados a la notación matricial, bueno, el determinante calculado por la fila I es esta cosa. ¿Qué quiere decir esta cosa? Fíjense, estoy fijando una fila, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la que a vos hayas elegido. Fijamos la fila I y hacemos los cofactores por los correspondientes elementos de esa fila. Entonces me quedo a lo largo de una fila y hago primer cofactor por primer elemento, segundo por segundo, tercero por tercero. Vamos a ver esto andando porque así seguro que es bastante complicado. Volvemos entonces a nuestro ejemplo. Y en este caso la definición de determinante nos dice, bueno, desarrollalo por la primera fila, que es la que tenés calculada, sería primer elemento por primer cofactor, más segundo elemento de la fila por segundo cofactor. Siempre fíjense que el subíndice es 1, porque todo es por la fila 1. Y acá tengo el tercer elemento por el tercer cofactor. Hago una pausa para señalar que cuando uno calcula determinante siempre busca las filas o columnas que tengan ceros, porque en este caso nos alivia las cuentas, ¿no es cierto? La verdad que el tercer cofactor podríamos no haberlo calculado y era lo mismo. No hacía falta saber cuánto valía. Bueno, y esto da lo que da. A ver, hagamos la cuentita. Nos daría 1 por 1 más 2 por menos 4, es decir, nos va a dar 1 menos 8. Bien, que me interesa destacar, no la vamos a probar, esto es bastante engorroso, pero esta definición de determinante es correcta en el sentido de que podrías elegir cualquier fila o cualquier columna y llegarías al mismo valor. Vamos a ver cómo se hace este mismo cálculo con el software. Tenemos acá el programa, cargamos la matriz y muy sencillita la sintaxis, determinant
y, menos mal, nos da lo mismo que habíamos calculado hace un ratito. Vamos a ir y venir ahora entre el máxima y las propiedades. Podríamos, ya que estamos en el máxima, empezar con algunas y después las vamos a ir anotando prolijamente en nuestro apunte. Así que algunas propiedades del determinante. Fíjense, bueno, seguimos con la matriz que está cargada hasta nuevo aviso. Ya sabemos, ¿no?, que esto da menos 7. Ahora, si transponés la matriz, va a dar lo mismo, lo cual no es sorprendente porque acabamos de decir que el determinante calculado por filas y por columnas da lo mismo. Así que esto no es una demostración de nada, pero sugiere algo. Vamos asentando las propiedades. Esta es la que acabamos de mencionar. Veamos cuál es la que sigue de nuestra lista de propiedades. Miren esto. Si se intercambian filas o columnas en el determinante cambia de signo. A ver. Recordemos cómo era nuestra matriz. 1, 2, 0, 1, menos 2, 3, menos 1, menos 1, 1. Y ahora hagamos una matriz con un intercambio de filas. Fíjense, 1, menos 2, 3. La última fila se intercambió con la segunda y el determinante de B, de esta matriz que intercambia las últimas dos filas, cambia de signo, como acabamos de consignar. Otra propiedad que nos vamos a encontrar es que si una matriz repite un par de filas, su determinante es nulo. Esta clase de afirmaciones son para filas y para columnas. Si repite columnas, también el determinante es nulo, cosa que se sustenta en el hecho que acabamos de mencionar de que el determinante de una matriz y el de la traspuesta son iguales. Muy bien, entonces vamos dejando asentado lo que dijimos de las filas. A ver qué más tenemos. Bueno, si hay una fila o columna nula, el determinante es nulo. Esta se desprende directamente de la definición de determinante que acabamos de dar, porque el desarrollo por una fila, si toda esa fila tiene elementos nulos, el resultado es 0. Así que no voy a decir mucho más sobre el tema. Veamos qué más tenemos. También es nulo el determinante cuando una fila o columna es un múltiplo de la otra. También es así. Vamos a ver otra propiedad. Ojo, no confundir con la que acabo de mencionar. Vamos a considerar una matriz A y una matriz B en la que una sola, fíjense, una sola de las filas, las filas 2 y 3 son iguales, pero la fila 1 en B es el doble de la original. ¿Y qué va a pasar con el determinante? Bueno, imaginemos por un momento qué tendría que ocurrir. Acá, si yo desarrollo por esta fila, el determinante va a dar un valor, lo que corresponda. Si acá desarrollo por esta fila, lo que va a ocurrir es que los cofactores van a ser los mismos porque van a suprimir esta fila y los elementos de la matriz van a ser el doble. Entonces el determinante va a dar el doble. Cosa que podemos constatar aquí. El determinante de B es efectivamente el doble del de A. Avancemos un poquito. Acá tenemos algunas propiedades, bueno, una versión generalizada de esto que venimos mencionando. Y es que si tengo una matriz multiplicada por un escalar alfa, ese escalar alfa podemos imaginarlo multiplicando a cada fila. Entonces, como todas las filas van a estar multiplicadas por alfa, el determinante va a estar multiplicado por alfa a la n, donde n es la cantidad de filas justamente, porque es una matriz de tamaño n por n. Así que esta 7 generaliza la que acabamos de mencionar. Les voy a dejar como encargo que piensen esta propiedad, que es un pequeño ejercicio de lectura. Hay que aprender a leer esto. Lo digo rapidito y les dejo a ustedes los detalles y que puedan generar un ejemplo. Lo que me está diciendo esto es que si tengo una matriz en la que
hay una cierta columna, digamos A sub j, que se puede expresar como suma de dos columnas, entonces el determinante de esa matriz se puede escribir como el determinante considerando en una matriz la primera columna y en la otra matriz la segunda columna. Fíjense que todo lo demás está igual. Les encargo, este es difícil de leer, les encargo como pequeño ejercicio que lo piensen detalladamente y produzcan un ejemplo, ya sea con papel y lápiz o con software. Vamos a pasar a la próxima, que dice que el determinante no varía si a una fila, o bien columna, ¿no? Esto ya sabemos que se puede transponer, se le suma otra fila multiplicada por un número k cualquiera. A ver, acá tenemos un ejemplo de una fila a la que le sumamos un múltiplo de otra. Tengo una matriz A y tengo una matriz B donde la fila 3 es la fila 3 original más 2 fila 1. Fíjense que si yo sumo el doble de la fila 1 me queda 2 menos 1. Esperen que voy a ejecutar esto. 2 menos 1 es 1. 4 menos 1 es 3. 0 más 1 es 1. ¿Y qué va a ocurrir con estas matrices? Bueno, como veníamos diciendo, tienen el mismo determinante. Dicho de otra manera, si vos a una matriz le sumás en una fila un múltiplo de otra fila, no alterás el determinante. Podemos contarlo así. Acá tenemos otra propiedad con la que vamos a encontrarnos más de una vez. La vamos a aplicar bastante y es que en una matriz triangular, ya sea superior o inferior, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Muy bien. Y esta última, fundamental, la vamos a usar un montón de veces. El determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes. Muy, pero muy importante. No se puede hacer esto con la suma, pero sí se puede hacer con el producto de matrices. Así que, gran propiedad, gran. Vamos a plantear otra manera de resolver el sistema de ecuaciones, el mismo con el que comenzamos, el mismo del problema ese del bote y la velocidad. Mantengámonos con ese problema que ya es familiar. Y antes de encarar directamente ese problema, vamos a ir a algo todavía más básico. Y es, ¿qué hacemos cuando resolvemos una ecuación como por ejemplo esta? Digamos 2x igual a, pongamos acá, qué sé yo, 8. Bueno, nosotros siempre decimos lo paso dividiendo. Ahora, ¿qué es lo que justifica el famoso lo paso? El famoso lo paso se justifica porque estamos multiplicando ambos lados de esta igualdad por un mismo número. Si dos cosas son iguales, las multiplico por un medio y siguen siendo iguales. Ahora, no multipliqué por un número al azar, multipliqué por un medio. Permítanme escribirlo así para que ya empecemos a familiarizarnos con la notación que vamos a utilizar. Estoy multiplicando por el inverso multiplicativo del 2. ¿Cuál es el efecto de hacer eso? El efecto de hacer eso es que este producto se transforma en 1 y entonces lo que se ve es el famoso lo paso dividiendo. Y ahí despejamos. Lo pasé dividiendo. Déjenme arreglar ese 8 que quedó feo. Lo pasé dividiendo. ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo se puede hacer algo similar con matrices? Si es que se puede. Pensemos en matrices, a ver si se puede hacer algo similar. Empecemos con el sistema de ecuaciones. A ver. Lo primero que vamos a hacer es escribir este sistema en forma matricial, cosa que ya habíamos anticipado en algún momento. Lo vamos a presentar mirando sus coeficientes que multiplican matricialmente a un vector columna, una matriz columna, y nos queda esta situación.
Entonces, ¿qué tal si escribimos esto así? Vamos a escribirlo como, bueno, A, matriz A. Voy a poner acá una X grande para significar un vector de incógnitas. Permítanme usar esa notación. Y a esto le vamos a llamar B. Entonces, yo tendría que lograr hacer algo similar a lo que hice con el inverso del 2. Es decir, yo tendría que encontrar algo que sea el inverso, pero de una matriz. Entonces, necesito multiplicar de manera tal de despejar la X. Claro, ¿qué tendría que ocurrir? Repasemos. Este producto de aquí me dio el neutro de la multiplicación de los números, me dio 1. Este producto me tendría que dar el neutro de la multiplicación de matrices, o sea, me tendría que dar la identidad. Y ahí yo habría logrado el despeje. Es lo que cuando hacemos con números llamamos lo pasé dividiendo. Bueno, lo más parecido al lo paso dividiendo que podemos hacer con las matrices es esto. Es encontrar lo que se llama la matriz inversa. La matriz inversa es esa matriz que multiplicada por lo original me da la identidad. Me da el neutro de la multiplicación de matrices. Y eso me va a permitir un despeje. Pero bueno, va a ser un trabajito obtener la matriz inversa. Vamos a ver cómo se encara esa tarea. Ahí tenemos ordenado y formalizado todo lo que habíamos dicho. Tengo un sistema de ecuaciones A por X igual a B y la X la despejo multiplicando a izquierda por la matriz inversa. Ojo con eso porque la multiplicación de matrices no conmuta, así que no se puede hacer en cualquier orden porque cambian los resultados. O a veces ni siquiera se puede hacer la cuenta propuesta. Bueno, entonces, la matriz A va a tener inversa cuando existe una matriz tal que multiplicada por A me da la identidad. Esa matriz que multiplicada por A me da la identidad lleva esta notación, A a la menos 1, como veníamos escribiendo con los números. Entonces, vamos a tener que leer aquí cómo se construye la matriz inversa. Hay más de un método para calcularla. Nosotros vamos a presentar uno que se basa en construir la matriz de cofactores. Vamos a llamar matriz adjunta a aquella que se obtiene reemplazando cada elemento de A por su correspondiente cofactor. Vayamos haciendo en paralelo a estas explicaciones el cálculo de la inversa para nuestro problema. En nuestro ejemplo, la adjunta de A es la matriz de los cofactores. Claro, acá es chiquito el asunto. Fíjense, si yo calculo los cofactores, por ejemplo, el cofactor 1, 1, me pide tachar las filas 1 y columna 1, con lo cual solo quedaría 1, 1. Bueno, ahí lo tenés, ese es el cofactor. Atención con el cofactor 1, 2, porque habría que tachar la fila 1 y la columna 2, pero en este caso, como los subíndices suman impar, va a haber un cambio de signo en el resultado. Entonces el cofactor va a ser un 1 con un cambio de signo. De igual manera, el cofactor de 2, 1 va a ser el resultado de tachar la fila 2, la columna 1 y cambiar el resultado de lo que queda. Me refiero a cambiar el signo, por supuesto. Entonces este va a ser el cofactor y el último va a ser un 1 sin cambio de signo. Esa es la matriz adjunta, ni más ni menos que la matriz de cofactores. Veamos cómo sigue el cálculo de la inversa. Acá tenemos la fórmula que nos dice que la matriz inversa, si existe, es la matriz adjunta, o sea, la matriz de cofactores traspuesta, dividida por el determinante de la matriz. Claro, si existe porque el determinante en este caso evidentemente no puede ser 0. A ver, vamos a hacer el cálculo para nuestro problema. Entonces, la matriz inversa va a ser
la adjunta traspuesta, atención porque voy a cambiar los roles de filas y columnas. La fila 1 se transforma en columna 1, la fila 2 se transforma en columna 2 y voy a dividir por el determinante, que en este caso es 1 menos menos 1. O sea que la inversa es 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio. Hagamos acá en un costadito una verificación. Hagamos una verificación para quedarnos tranquilos de que no metimos la pata, o en todo caso para volver y revisar. A ver qué pasa cuando hago estas cuentas. 1 medio más 1 medio es 1, 1 medio menos 1 medio es 0, 1 medio menos 1 medio es 0, 1 medio más 1 medio es 1, todo bien. Y ahora sí, estamos en condiciones de calcular, volviendo al despeje que habíamos propuesto aquí, estamos en condiciones de resolver el sistema multiplicando por la matriz inversa, el famoso lo paso dividiendo en su versión matricial. Entonces, hacemos estas cuentas y nos van a dar, en este caso serían, 4 tercios y 8 tercios, digo bien, ¿no? Sí, 4 tercios y 8 tercios son 12 tercios dividido 3 es 4. Y el otro es 8 menos 4, 4 todo en tercios, que son los resultados que habíamos obtenido antes, menos mal. Un comentario sobre la definición de matriz adjunta, que bueno, lamentablemente no hay unanimidad sobre lo que significa adjunta. En algunos textos es una cosa, en algunos es otra. Nosotros la definimos como la definimos y quizás en otros textos van a ver que se le agrega la transposición. Yo no me haría mucho lío, incluso en Máxima usa otra definición, se refiere a la traspuesta de la matriz de cofactores. No importa tanto, porque al final, si lo meditamos un momento, nosotros para calcular la inversa, ¿qué necesitamos? La matriz de cofactores traspuesta. Si lo querés llamar adjunto a eso, o adjunto es solo la matriz de cofactores, no nos vamos a pelear. Lo importante es que para calcular la inversa usamos la matriz de cofactores traspuesta. Les dejo aquí la referencia también en Máxima del cálculo de la inversa. Sí, es muy directo lo que hacemos. Fíjense que se llama invert A. En este caso pongo una matriz, qué sé yo, una que me pasó cerca, y le pido invert A y bueno, y ya. Una cosa que vamos a destacar es la siguiente propiedad. Fíjense, la matriz A, bueno, acá sale a ojo, ¿no? El determinante de esta matriz A es 3 menos menos 2. Y el determinante de la inversa es el recíproco. Esto no es una casualidad de un ejemplo, sino que es una propiedad general. Vamos a dejar asentado eso. Acá tenemos las dos propiedades que veníamos mencionando. Para que exista la inversa necesitamos, recordemos la fórmula previa, que el determinante no se anule. Y que, en segunda propiedad, si la matriz efectivamente admite inversa, si es invertible, entonces el determinante de la inversa es el recíproco del determinante original. Vamos a encarar la demostración de esta última propiedad que mencioné sobre el determinante de la inversa, porque nos va a hacer recorrer algunas propiedades que venimos mencionando. Fíjense, nosotros consideramos una matriz de tamaño n por n, una matriz cuadrada. Suponemos que es invertible, ¿no?
es decir, que tiene determinante no nulo. Y la demostración de esto que veníamos diciendo se realiza a partir de la misma definición de inversa. Si una matriz es invertible, entonces se verifica que el producto con su inversa es la identidad. Aplicando determinante, le aplicamos determinante a esto, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el determinante de A por A a la menos 1 es el determinante de la identidad. Y acá, claro, vamos a usar dos propiedades. Y esa es un poco la gracia. En el primer miembro de la igualdad, vamos a usar que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces nos va a quedar esto. Por otra parte, el determinante de la identidad es el producto, la identidad es una matriz triangular, ¿no? Triangular superior e inferior. Acá todo lo demás son ceros. Entonces, sabíamos que en las matrices triangulares el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, es decir, 1 en nuestro caso. Y bueno, y ahí ya tenés la propiedad buscada, porque el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de la original, cosa que puedo hacer porque el determinante del original no es 0. Vamos a mencionar algunas propiedades más. Por ejemplo, la unicidad de la inversa. Dada una matriz invertible, hay una sola inversa. La inversa de la inversa es la original. Los escalares, fíjense cómo se portan. Un múltiplo escalar de A, si calculo la inversa de eso, va a salir ese múltiplo escalar como también su recíproco o inverso multiplicativo. Por supuesto, evitando el caso trivial de un escalar 0. La inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa. Estas propiedades no son difíciles de probar, se demuestran a partir de la misma definición de inversa. Y esta, que hace acordar a lo que nos pasaba con la traspuesta del producto, fíjense, si tengo dos matrices invertibles, el producto también es invertible, pero cuidado, porque la inversa del producto es el producto de las inversas con un cambio de orden. Si no, metemos la pata. Vamos a detallar un momento esto antes de irnos a hacer otra cosa. Supongamos A y B, matrices invertibles. Y yo quiero probar que la inversa de A por B es un producto de matrices. La inversa de A por B es el producto de las inversas, pero con un cambio de orden. Claro, ¿por qué necesito el cambio de orden? Porque justamente, fíjense, necesito cambiar el orden para que ocurra la magia, para asociar, cosa que vale con el producto de matrices, asociar y que, bueno, ahí aparezca la identidad porque B es invertible y que aparezca la identidad porque A es invertible. Si yo alteraba este orden que les estoy proponiendo, las cosas obviamente no iban a funcionar. Muy bien, y con esta lista de propiedades de la inversa concluimos la presentación teórica de los temas de la clase 2. La seguimos. Chau, chau.